Las mujeres privadas de su libertad en la cárcel del Buen Pastor con mucho ingenio trabajan para generar ingresos y así ayudar a sus familias. Jazmín García nos cuenta lo que preparan para esta Navidad. Así es, realmente un micromundo aparte se genera en la Penitenciaría Nacional del Buen Pastor, donde las mujeres recurren a todo tipo de artilugios para generar algo de ingresos extras, sobre todo aquellas que tienen hijos. Y hay que revelar una triste realidad. En su mayoría las mujeres trabajan porque deben mantener a los hijos que se encuentran fuera y que no son mantenidos realmente por los padres ni por otros familiares. Es así que prácticamente la economía de un hogar se recuesta en estas mujeres privadas de su libertad. Algunas trabajan para las propias internas, ya sea preparando comidas, lavando y planchando prendas o incluso ofreciendo servicio de peluquería. Estas son algunas de ellas. Hago comida, los días de visita, esto mantengo a mi familia, soy madre soltera, 4, van todos al colegio. Ya pasaron todo, gracias a Dios. Y este es el sostén de ellos. ¿Y cuáles son algunos de los platos que preparan? Y hoy, por ejemplo, tengo ñoqui con carne, muslos al horno, ensalada, tengo estofado de pollo. ¿A cuánto cuesta el plato? Y 10.000 es el plato. Lavo ropa ajena y también... Eso es lo que más hago. Y semanalmente, casi 120 a 150 semanal. Suelo sacar, sí. ¿Eso te ayuda aquí adentro? Claro que sí, porque yo prácticamente ya no tengo muchas visitas. Tengo un solo hijo allá afuera. Tengo 2 nenas también acá conmigo. Y me ayuda muchísimo porque yo no dependo de mi familia allá afuera. Yo lucho día a día acá para mis hijas y para mí. ¿Y qué tal el movimiento? ¿Las chicas se prestan, buscan tus servicios? Sí, se arreglan bastante, inclusive más que afuera. Sí. ¿Cuáles son los servicios que más piden? Lavado, brushing, planchita, peinaditos, pestañas. Y es así que de alguna manera se redistribuye los ingresos dentro de la Penitenciaría Nacional, porque también están las internas que trabajan para afuera, es decir, acogidas a diversos programas. Ellas trabajan en artesanías como ñandutí, aopoí, también Punto Cruz. También hay una sección de panadería que prepara tortas, los populares cupcakes. También ahora es la temporada de pan dulces, tienen muchos pedidos. Y está también una fábrica de cartones, es decir, en realidad son 3 empresas de cartonería que, como podemos observar ya en imágenes, permite a las internas generar ingresos preparando los famosos bolsos para empresas y boutiques. Estas son algunas de las mujeres que de esta forma, entonces, en forma más cooperativa, también generan ingresos desde afuera para adentro del penal. La semana pasada, el último, ¿verdad?, fue en Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? La insignia de la águila, tuvimos que hacer en Punto Cruz, nos pidieron 16 camisas, ¿verdad? Eso fue lo último, ¿verdad? Y después de tantos como los vestidos de novia en la época de Graciela Villalba, Lucía Sandoval, y eso también siempre se fueron también en Francia, en Europa, o sea que por todos lados estamos importando también, ¿verdad? Ahora estamos por empezar a producir pan dulces que van a ir a Miami por un pedido de paraguayos que viven allá, 30 kilos que tenemos que entregar esta semana. Van a ir con tarjetitas de ñandutí hechas también por las internas aquí en la Cruz Roja. Sí, nos ayuda mucho, ¿no? Porque son 3 empresas, digamos, que nos pagan. Y bueno, y de esta manera también la gente puede ayudar a estas mujeres solicitando sus servicios o también emprendiendo con ellas e ingresando a la página web del Ministerio de Justicia, donde se presentan las diversas ofertas de productos que ellas están elaborando. También las artesanas cuentan con un stand en la Secretaría Nacional de Turismo o directamente la gente puede acudir a la Penitenciaría Nacional solicitando los servicios tanto de la parte de costureras, de las artesanas o también de la panadería.